Hola, ¿cómo estás? Creo que eso debería decir, ¿no? Se supone que es así como se saludan los humanos, ¿no? Am, no sé si lo dije bien. Es que no soy una experta en esto, pero se supone que deberías contestar con un hola de regreso o algo por el estilo. Eso fue lo que investigué. Vaya, algo no está funcionando correctamente aquí. No entiendo por qué quedaste ahí tan quieto, viéndome como si fuera algo extraño. Los humanos no suelen ser así. Y tú eres uno de ellos, ¿no? Era broma, claro que sí lo eres. Se nota. Bueno, tal vez quizás tengas razón y en parte soy un poco extraña, ¿no? Es que, mírame bien, tengo cuernos a los lados, un par de pequeñas alas por aquí y más cosas. Pero y como si todo eso fuera poco, también me he metido a tu casa sin permiso. Es que tú no sabías que ibas a abrir la puerta y me encontrarías aquí. Pero por favor, ¿podrías hacer como si no hubiese sucedido? Es que, solo por esta vez, olvida las circunstancias que me trajeron aquí tan inesperadamente, ¿sí? Y no temas, por favor, no temas, porque no he venido con malas intenciones. ¿De acuerdo? Está bien. Por mi parte prometo que más adelante te explicaré con detalles a qué se debe mi visita. Pero ahora, ahora mismo en este momento, lo que más me preocupa es saber si te encuentras bien, porque no me quitas los ojos de encima. Es que tan extraña soy. Bueno, entonces relájate un poco y pasa. Ya no te quiero ver tan lejos en la puerta. Deberías sentirte más cómodo aquí. Es que es tu habitación después de todo, ¿no? Oye, ¿qué tal estuvo la cena? ¿Sí, la cena de Navidad que acabas de tener? Estuve escuchando desde aquí. Todo sonaba muy divertido y alegre. Y al parecer estabas muy feliz. Ay, es una lástima, ¿sabes? Aunque me invitaras a cenar, no podría ir contigo. No, porque lamentablemente no me alimento de esas cosas. Para nada. Si supieras, soy una chica con una dieta bastante especial y casi que mágica. Sí, así es como me gusta decir a las personas al hablar de mi alimento. Es que te explicaré un poco cómo funciona. Para conseguirlo, debo trabajar muy duro y esforzarme en llevar a mi humano a un estado tan bello y emocionante a la vez, donde al final se relaja y mi alimento fluye hacia mí como un manantial tan abundante que ahí es cuando comprenden que yo he nacido para esto, para alimentarme de esa forma. Y bueno, al final de todo, cuando todo termina, siempre dejo a mi humano muy feliz. Por eso es que digo que es mágico. Pero, ¿sabes? También hay otras personas que no comprenden, no lo ven como algo bueno e intentan deshacerse de mí cuando descubren lo que soy. Y en especial cuando descubren cómo me alimento. Pero no quisiera agobiarte con ese pequeño detalle aún. Tal vez te lo explique luego, ¿no? Ahora
Es momento de llegarte a conocer un poquito más antes de comenzar. Es que no sé nada de ti, pero me caes bastante bien. Sin haber hablado mucho, eres agradable y presiento que no me he equivocado en elegir tu casa para hacer este regalo. Sé que no me equivoqué contigo. De donde vengo no se festeja este tipo de fiestas navideñas y cosas así, pero a mí siempre me han gustado los humanos y sus festividades, por lo que cuando es una fecha importante como esta, escojo un lugar al azar donde ir y alimentarme. Esta es mi forma de contribuir con lo bueno que han sido los humanos conmigo. Me siento tan, pero tan agradecida de que me alimenten que esta noche dejaré que me lo des todo hasta que no quede más. No te sonrojes, aún no sabes de lo que hablo. ¿Oh, sí? Pues dilo. Oh, vaya, eres un chico inteligente. Tienes razón, soy eso que dices. Pero, ¿y cómo te enteraste? ¿Fue por algo de lo que hablé? ¿O solo lo descubriste por mi apariencia? ¿Será que otra como yo ya ha venido a visitarte antes? Ok, solo lo supusiste por las leyendas, pero nunca te habías encontrado con una de verdad. Está bien, así que siempre estuve en tu imaginación y habías esperado por mi visita. Saber esto me pone tan feliz. ¿Sabes? Iba a hacer más preguntas, pero ya no quiero. Es que te veo y no dejo de pensar en cómo sabrá mi alimento viniendo de ti. De seguro será más rico que cualquier otra cosa que haya probado antes. Algo me dice que sí. Está bien si comenzamos ahora.